Vamos con un nuevo ejercicio de programación en C#. En este caso es un ejercicio mucho más largo que los anteriores. Es un ejercicio que está pensado para que a un alumno con una cierta experiencia, con una cierta soltura, le lleve entre 1 hora y 1 hora y media. Se trata de crear una clase lenguaje, un par de subtipos y un programa con un menú que permita añadir, permita borrar, permita modificar. Vamos a ir viéndolo poco a poco y vamos a comentar de momento solo los requisitos, lo que es necesario saber. Será necesario, por supuesto, tener soltura con las estructuras básicas del lenguaje, con las condiciones, los bucles y demás. Tipos de datos vamos a usar pocos, poco más que cadena de texto y algún tipo de entero. Pero vamos a crear funciones auxiliares para que el programa sea un poco más modular. Vamos a tener clases, porque tendremos una clase y de ella heredarán varias. Y usaremos algo de memoria dinámica porque va a ser una lista de lenguajes a la que podremos añadir, de la que podremos borrar, en la que podremos modificar. Y para ello me he preparado un primer esqueleto vacío que tiene solo un main que no hace nada y todo el enunciado del ejercicio que era muy largo y por eso lo iremos haciendo poco a poco. De hecho lo haremos poco a poco y buena parte lo haré a vídeo parado. De modo que vaya activando el vídeo, comentando, haciendo otra parte, activando el vídeo, comentando, porque lo dicho, si es un ejercicio pensado para que dure hora, hora y media su desarrollo, tenemos que intentar condensarlo, que no sea tan largo, que ocupe 20 minutos, no más allá de media hora. Pues el primer paso es crear una clase lenguaje y de cada uno queremos guardar un nombre y un año de creación, con lo cual me voy a mi proyecto, quiero crear una nueva clase y lo dicho, voy a ir preparando esqueletos y comentándolos. De modo que la clase lenguaje inicialmente podría ser algo parecido a esto. No me dicen si quieren getters, si quieren setters, con lo cual puedo ir a lo sencillo y crearme propiedades en formato compacto para el nombre y para el año. Ya sabes, el año, como la ñ no es recomendable usarla porque en la mayoría de lenguajes no sería un carácter aceptable, mejor convertirlo en algo que tú quieras, sea con ny, sea con gn, sea solo con n. Necesitaremos un constructor, necesitaremos un toString y seguimos leyendo. Queremos distinguir dos tipos de lenguajes, cada uno con datos adicionales: imperativos, que indique si es orientado a objetos o no, y declarativos con un dato que indique qué tipo de lenguaje declarativo, si es lógico, si es funcional, si es matemático. Incluso tenemos por aquí algún detalle que nos deja caer que quizás incluso sea de algún otro tipo, que quizás alguien añada un lenguaje demarcado, algún otro lenguaje que no sea tan claramente encapsulado en esos. Con lo cual, claramente esto, para el imperativo va a ser un booleano, pero para el declarativo va a ser una cadena de texto en la que yo indicaré qué subtipo de lenguaje es. Vamos a crear esas dos clases. Y el lenguaje imperativo puede ser algo así. Hereda del lenguaje, tiene un detalle adicional que va a ser una propiedad para nosotros, que es si es orientado a objetos o no, y que es un booleano. Creamos un constructor nuevo que permite indicar ese dato adicional y mejoramos el toString para que indique ese detalle, porque luego cuando mostremos datos, cuando busquemos datos, usaremos ese toString. El declarativo será parecido, en el sentido de que también va a heredar del lenguaje, también va a tener un atributo adicional, que en este caso es un string, un constructor que permita dar valor a ese atributo, un segundo constructor que nos piden que, si no indicamos el subtipo, dé por sentado que es un lenguaje funcional, y un toString que dé más detalles para cuando mostremos en pantalla. Seguimos leyendo. Nos dicen que no queremos guardar lenguajes que no pertenezcan a esos dos tipos. Para los imperativos, todos los atributos en el constructor, lo tenemos. Para los declarativos, dos constructores, uno que reciba todos, otro que prefija funcional. Tenemos esto, nos falta el detalle de que no queremos lenguajes que no sean de uno de esos dos tipos. Eso quiere decir que la clase lenguaje debe ser abstracta. Y así no podemos crear ningún lenguaje que no pertenezca a ninguna de las dos clases hijas. Y nuevamente seguimos leyendo. Programa principal que debe permitir al usuario, para empezar, añadir un nuevo lenguaje de programación. Pues vamos para allá. Creo una nueva clase que sea, por ejemplo, gestor de lenguajes. Y esa clase gestor de lenguajes podría empezar así. Vamos a crear un único método público que se llame ejecutar o lanzar o algo así. Es muy habitual que haya un único que se llame run, de modo que el cuerpo del programa se limita a crear un objeto de esa clase y lanzarlo. Y entonces este gestor de lenguajes va a tener internamente una lista de lenguajes y va a tener un do while que va a repetir mientras que nos escoja la opción de salir. Y lo que va a hacer es mostrar un menú
y comprobar qué opción ha elegido el usuario. Nuestro menú por ahora solo va a mostrar la opción de añadir y ahora prepararemos ese añadir. Pero el caso es que va a ir repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que elija la opción de salir, que será otra opción más del menú. Y el programa, insisto, hará algo como eso. Prepara un gestor de lenguajes y ejecutarlo. Vamos a ver cómo sería la lógica de añadir. Para empezar, hay datos comunes que tendremos que pedir al usuario, el nombre y el año de creación de ese lenguaje. Como ese pedir va a ser muy frecuente en el programa, ya sabes que equivale a un writeLine seguido de un readLine, podemos directamente crearnos una función auxiliar que lo que haga es mostrar el texto de aviso, incluso solo parte del texto de aviso prefijada y otra parte que le indiquemos, por ejemplo, introduce y lo que indiquemos entre parámetro, y va a devolver lo que el usuario introduzca. Y eso hará que opciones como la de añadir, la de modificar y demás sean más legibles, más compactas. Pues una vez que hemos pedido esos dos datos, preguntamos al usuario qué tipo de lenguaje es y según el tipo de lenguaje le pediremos unos campos u otros. Y podría ser algo parecido a esto. Preguntamos al usuario qué tipo de lenguaje quiere y según lo que elija, le volvemos a preguntar o si es orientado a objetos o qué subtipo de lenguaje es. De modo que añadimos a nuestra lista de lenguajes o un lenguaje imperativo que sí sea orientado a objetos, o uno que no sea orientado a objetos, o un lenguaje declarativo del tipo que elija el usuario, o un lenguaje declarativo con el tipo por defecto que es funcional, llamando al constructor que solo recibe dos parámetros. Esta sería la apariencia del añadir, que pide ciertos datos en todos los casos y otros datos adicionales según de qué subtipo se trate. Seguimos leyendo. También debemos mostrar todos los lenguajes con número de registro, nombre, año, tipo, con una pausa atrás cada 24 filas. Y nos dicen que nos ayudemos de métodos toString en vez de hacer todo a mano desde el cuerpo del programa. Nuestros toString ya estaban preparados. Teníamos un toString básico que heredaban los demás y los demás partían de ese básico y añadían detalles según el caso, con lo cual nos queda poco más que hacer el for que recorra todos y hacer la pausa. Es decir, con un for recorro todos, escribo el número de registro y el dato que hay en esa posición. Si he llegado a la última posición de cada 24, aviso y espero a que pulse intro. Y siendo correctos, eso lo ideal es hacerlo solo si hay datos y si no hay datos, avisar. Como más de una vez avisaremos si no haya datos, cuando por ejemplo intente modificar, intente borrar, si no hay nada que modificar o nada que borrar, podemos por legibilidad crearnos una función avisar de que la lista está vacía o algo así, que sería simplemente un writeLine. Igual que nos podemos crear para el apartado anterior un avisar de que la opción es incorrecta, que también nos hará falta más de una vez. De hecho, con estos cambios podemos aplicarlo también ya al mostrar y al menú. En nuestro mostrar el menú podríamos decir que la opción 2 es la que muestra todos los lenguajes y que con la T se termina. Y en lo que es la gestión del menú añadiríamos que la opción 2 va a llamar a mostrar y que la opción T, que hemos forzado que se convierta en mayúsculas, con lo cual también funcionará con la T minúsculas, es la que va a hacer que se salga. Cambia el booleano de control y hace que el programa termine. Seguimos. La siguiente funcionalidad es buscar lenguajes que contengan un cierto texto, con la peculiaridad de que la búsqueda debe ser parcial en el nombre y quizás en el subtipo, pero exacta en el año. Por ejemplo, si se busca JA en minúsculas, debe mostrar los datos de Java. Si se busca 1996, debe aparecer Java también, pero si se busca solo 96, que es parte del año, no debe aparecer. La búsqueda por año debe ser exacta, la búsqueda por texto debe ser parcial y sin distinguir mayúsculas o minúsculas. Pues para eso la alternativa más elegante es empezar por crear un contiene en cada una de las clases, para simplificar el cuerpo del programa. Que en la medida de lo posible el cuerpo del programa pregunte cosas a las demás clases en vez de tener mucha carga lógica. De modo que en cualquier lenguaje usaremos el si el nombre en minúsculas contiene ese texto en minúsculas, o bien si el año en texto coincide exactamente con el texto que nos han indicado. En ese caso devolveremos que sí. Ya sabes, cuidado con estas tabulaciones. Esto no debería estar tabulado así,
porque esto indicaría que la línea esta es una orden distinta a la anterior. Esta sí que debe estar tabulada más a la derecha, un salto de tabulación. En cambio, esta que es continuación, si no lo quieres poner en la misma línea porque queda demasiado largo y se te supone tener que hacer scroll y perder comodidad de trabajo, si la bajas, lo suyo es tabularla 2 saltos de tabulación. Pues en lenguaje declarativo, que también tenemos un subtipo, vamos a crear también un contiene. Y que va a ser simplemente apoyarnos en la clase base, añadiendo la posibilidad de que el subtipo también contenga ese texto. En los lenguajes imperativos, como el único campo nuevo es un booleano, no vamos a ampliar las búsquedas. Y ahora ya sí podemos crear la función buscar, que sería algo así. Si hay lenguajes, nos preparamos un booleano que en las búsquedas siempre debería estar, o un booleano, un contador para avisar en caso de que no encontremos, preguntamos el texto a buscar, recorremos todos y nos ayudamos de esa función auxiliar contiene para que esta lógica sea lo más compacta posible. Si está, lo mostramos y avisamos de que lo hemos encontrado, y si al terminar no lo hemos encontrado, el mensaje de aviso será distinto. Y ya sabes, si no hay datos, avisamos de que no se está buscando porque no hay datos. Y la siguiente funcionalidad es modificar un lenguaje. Se le pregunta el número, por ejemplo, el lenguaje número 1 o el 2 o el 3, ya sabes que nosotros contamos desde 0, el usuario contará desde 1. Se le dice el nombre del lenguaje era Java y se le permite o que lo vuelva a teclear o que pulse intro para no modificarlo. Lo mismo para cada campo. Y si introduce un número incorrecto, si dice pues quiero modificar el lenguaje número 1000 y solo tenemos 3, se le avisa. Eso será un poco más complicado que lo anterior. En principio, como siempre, comprobamos si hay datos, le pedimos el número de registro, ya sabes, restando 1, el usuario hablará de la ficha número 1 y para nosotros en nuestra lista será la ficha número 0. Comprobamos que es un dato válido y si es un dato válido le avisamos de que había antes, el nombre por ejemplo el lenguaje era Java, le pedimos un nuevo valor y si introduce una cadena vacía quiere decir que no lo quiere modificar y solo en caso de que sea una cadena vacía cambiaremos el valor anterior por el valor nuevo. Igual para el año, teniendo en cuenta que habrá que convertir a entero en caso de que sí que haya introducido algo. Y luego llega la parte trabajosa, la parte de que tenemos distintos subtipos de objetos, con lo cual tendremos que usar un is para comprobar de qué tipo es y tendremos que hacer un forzado de tipos para acceder a campos específicos como el orientado a objetos o como el subtipo. Porque no podremos modificar ese orientado a objetos si no hacemos un forzado de tipos y no podremos modificar ese subtipo si no hacemos un forzado de tipos. Y lo dicho antes, tenemos que asegurarnos de que es del tipo correcto. Si el número de registros es incorrecto, nuevamente es algo que va a ser tan frecuente que vamos a crearnos otra función auxiliar. Y que al igual que antes será simplemente otro writeLine que avise, pero así si tenemos que hacer cambios los hacemos solo en un sitio. Nos va quedando poco, solo 3 opciones, 2 fáciles, una más compleja. La primera es la de eliminar. Al igual que antes, el usuario dirá la posición 1 y para mí será la 0, pero una vez que tengo en cuenta ese detalle, será simplemente un remove add. Eso sí, lo correcto en cualquier borrado es mostrar antes al usuario y que confirme que eso es lo que quiere borrar. De modo que la lógica sería algo parecido a esto. Si hay datos, le pregunto el número de registro, le resto 1 como siempre. Si es un número válido, se lo muestro y le pido confirmación. Si me dice que sí, lo elimino con remove add. Si me dice que no, le digo cancelado y le aviso si o el número de registro es incorrecto o si la lista está vacía. La siguiente funcionalidad es ordenar. Para eso nos basta con un punto sort, pero primero nuestros datos tienen que ser comparables. De modo que tendré que decir que mi lenguaje es comparable a otro lenguaje y tendré que crear un compareTo que compare el campo o los campos que yo decida, en este caso el nombre de un objeto con el nombre del siguiente objeto, despreciando la diferencia entre mayúsculas. Si ves que obtienes errores en cosas como el incomparable, posiblemente es que te falte un using system. Y con eso ya estaría, ya podemos usar el punto sort, de modo que volvemos al cuerpo del programa. Y sería algo tan sencillo como si hay datos,
llamo a .sort, que usará ese incomparable, y aviso de que los he ordenado. Y si no, le digo, cuidado, no tienes datos que ordenar. Y verás que esta opción aparece en color más oscuro que esta, porque todavía no lo estamos usando. Recuerda en cada paso ir añadiéndolo al menú, tanto a la parte que se muestra como a la parte que se procesa. De modo que nuestro mostrar menú podría ser algo así, ya con todas las opciones, incluso la que nos falta, y el switch que los procesa tendría todas ellas, incluyendo el mostrar resumen. Y ese mostrar resumen consiste en que queremos ver primero los datos de los lenguajes no orientados a objetos, luego los sí orientados a objetos, y luego cada uno de los tipos de lenguajes declarativos. Esta primera parte es muy fácil, esta no tanto porque se trata de que aparezcan todos agrupados, por ejemplo, todos los funcionales juntos, luego todos los lógicos juntos y así. Vamos a hacerlo. Y al principio la parte fácil sería algo así. Como siempre compruebo que hay datos para avisarle en caso de que no sea así. Y compruebo cuáles son los no orientados a objetos, los procedimentales. Y luego cuáles son los orientados a objetos. Recorro todos los lenguajes con un for, pero solo muestro los que cumplen esa condición. Aquí tengo dos condiciones encadenadas, de modo que no se va a comprobar si es orientado a objetos, a no ser que previamente sea imperativo. Si esta primera condición es falsa, no se llega a mirar la segunda, con lo cual no está el riesgo de que esto provoque una excepción al intentar forzar a imperativo un lenguaje que no sea imperativo. Pero la parte difícil es la que hago con los demás, porque los demás quizás no estén ordenados. Y la forma puede ser, por ejemplo, extraer primero todos los subtipos que tengo. Pues me han escrito un lenguaje funcional y otro lenguaje matemático y otro lenguaje del tipo que sea. Me preparo eso en una lista, luego ordeno esa lista y luego hago un for parecido a este en el que diga, pues voy a sacar todos los que había notado que eran funcionales, todos los que eran matemáticos, todos los que eran de marcado, todos los que eran del tipo que fuera. De modo que el primer paso podría ser prepararme una lista de tipos de lenguajes y todos los que sean declarativos. Si no he añadido ese lenguaje todavía, ese tipo de lenguaje a la lista, lo añado. Insisto, ya así iré añadiendo palabras como funcional, o como lógico, o como matemático. Luego los ordeno para extraerlos en orden, y ahora ya sí que será un for parecido a este con una condición adicional. Será voy a recorrer todos los tipos de lenguajes que he visto que tengo, de modo que si el lenguaje es declarativo y pertenece a ese tipo que estoy mirando ahora, por ejemplo, primero al funcional, luego al lógico, luego al matemático, en ese caso lo escribo. Y como siempre termino con el caso de que si no hay datos, aviso al usuario. Pues en principio eso es todo. Vamos a comprobar que aparentemente funciona, que no hemos pasado nada por alto. Ya sabes, es un ejercicio muy largo, lo tendrás compartido, porque no tiene sentido que lo intentes teclear mirando el vídeo, simplemente que entiendas las ideas y luego ya puedas analizar el fuente. Este es el menú, voy a añadir un lenguaje nuevo, va a ser Java, que es del año 1996. Tipo de lenguaje es imperativo, es orientado a objetos, sí. Si digo que me lo muestre con la opción 2, me aparece Java 96 imperativo y orientado a objetos. Vamos a añadir uno más. Vamos a llamarlo AAA. Creado en el 2023. Este va a ser declarativo y va a ser un lenguaje, por ejemplo, si le doy al intro, funcional. Si ahora muestro, tengo primero Java y luego AAA. Voy a ordenar. Pulso la opción 2. Tengo Java y AAA. Si pulso la opción 6 me dice que ordenados y al volver a mostrar ahora tengo AAA y luego Java. Ahora voy a ver ese resumen por categorías. Y primero me aparece Java, que es orientado a objetos, y luego ese AAA, que es declarativo funcional. Por supuesto puedo borrarlos, vamos a buscar por ejemplo los que contengan alguna A. Y me aparecen los dos, pero si busco los que contengan una E, no me aparece ninguno, porque ninguno tiene una E ni en su nombre, ni en su subtipo en el caso de ese lenguaje AAA que es funcional. Podría eliminar ese AAA. Primero muestro todo, me aseguro que está en la posición 1, y ahora digo lo quiero eliminar. Me muestra que es el AAA, le digo que sí para confirmar. Y si muestro, ya solo está Java. Y finalmente, si quiero modificar, opción 4, el lenguaje 1, que es Java, el nombre ahora va a ser
Java 1996, no quiero cambiar el año, sí que es orientado a objetos, y si muestro, mi lenguaje se llama Java 1996. Terminamos. Y esa era la apariencia del ejercicio. Insisto, un ejercicio largo, lo esperable es que hacerlo te llevara entre 1 hora y media si tienes un buen nivel, incluso más si todavía estás empezando a aprender. Y ya sabes, mira la descripción del vídeo porque lo tendrás compartido.